Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si hace unas semanas te traje al canal las 5 cámaras que a mi juicio te ofrecen todas las prestaciones que necesitas para iniciarte en el mundo de la astrofotografía con totales garantías, esta semana te traigo 5 lentes que te van a permitir conseguir cosas como estas. Porque una cámara sin una lente delante no vale para nada. Ahí van mis 5 lentes ideales y accesibles para fotografiar el universo. ¿Hace falta realmente un telescopio para hacer astrofotografía? Pues no. ¿Pero qué es realmente un telescopio? Esto, en realidad, es un telescopio. Esto otro, también. Incluso esto o esto otro. Pero en realidad lo que todo el mundo entiende como telescopio realmente es esto. ¿Y qué diferencia hay entre esto que tengo yo aquí y las lentes que te acabo de enseñar? Pues en realidad la única diferencia entre estas lentes que verdaderamente nos afecta a la hora de practicar astrofotografía es la distancia focal. Mientras que el telescopio que te acabo de enseñar tiene una distancia focal de 420 milímetros, este teleobjetivo tiene una distancia focal comprendida entre 70 y 300 milímetros. O este objetivo de aquí tiene una distancia focal de 90 milímetros. O este más pequeñito, que también te he enseñado, tiene una distancia focal de 50 milímetros. Pues en realidad, tanto en el caso del telescopio como en el de estos objetivos fotográficos estamos hablando exactamente lo mismo, de objetivos refractores que funcionan con lentes proyectando la imagen sobre el sensor de la cámara. Así que teniendo esto claro, ¿cuáles son mis lentes ideales para practicar astrofotografía? Empezaremos con una lente que seguro que ni se te había pasado por la cabeza. El 1755 f2.8 o 1655 f2.8 en marcas como Sony. Se trata de una fantástica lente para hacer astrofotografía, que por cierto, si no dispones de esta lente en esa apertura, en f2.8, seguro que tienes por casa ese objetivo que vino con el kit de tu cámara 1855 f3.5 f5.6. Pues esa también te vale. ¿Y qué tiene de especial esta lente que te acabo de mencionar? Pues propiamente su distancia focal, que nos permite ir desde campos de visión angulares hasta 55 milímetros de distancia focal, una distancia focal propia de fotografía de retrato. Así que esta lente en astrofotografía va a ser ideal para abarcar grandes extensiones del cielo que no nos entren en otras lentes, en otras distancias focales más largas, por ejemplo si queremos fotografiar constelaciones completas. Además se trata también de una óptica ideal para integrar elementos del cielo, elementos del universo con elementos de tierra y que los elementos del universo se vean enormes. Cuanto más larga sea la distancia focal que estamos utilizando, más grandes se verán los objetos astronómicos. Si además integramos en la imagen elementos del suelo, conseguiremos magnificar todavía más la visión de esos objetos astronómicos. Los astrofotógrafos realmente no nos referimos a este tipo de imágenes como astrofotografía, sino más bien como astropaisaje o fotografía nocturna, pero estarás conmigo en que los resultados son espectaculares. Seguimos subiendo el listón, en este caso con una óptica fija que debería encontrarse en el equipo fotográfico de cualquier fotógrafo aficionado. Se trata de un objetivo fijo de 50 milímetros. El 50 mm f1.8 es una óptica que puedes encontrar prácticamente en cualquier marca de fotografía del mercado. Una óptica económica y súper recomendable que te puede permitir llevar tu fotografía convencional al siguiente nivel. Pero, ¿qué puede hacer un simple objetivo de 50 mm en astrofotografía? Pues cosas tan chulas como estas. Ten en cuenta que un 50 mm montado en una cámara APS-C nos va a dar un campo de visión en el cielo de aproximadamente nuestra palma de la mano abierta con el brazo extendido. Y en el universo, aunque nosotros no lo veamos, hay mogollón de estructuras y de colores. Si además le añadimos su apertura, f1.8 suele ser el modelo más oscuro, pero podemos encontrarlos todavía más luminosos. f1.4, f1.2 se convierte en un auténtico tragaluz con el que resulta súper sencillo fotografiar todas las estructuras del universo por débiles que éstas sean. El 50 mm es sin ninguna duda una de mis lentes favoritas cuando quiero salir ligero, sin cargar demasiado equipo y no quiero complicarme demasiado.
Básicamente es colocarlo en la cámara, montar la cámara sobre la montura Star Tracker y disfrutar. Pero a veces nos puede ocurrir que queremos fotografiar regiones del cielo que son bastante amplias, pero no lo suficientes para nuestro objetivo de 50 mm. En estos casos, lo ideal será disponer también de una lente fija de 80 o 90 mm. Este tipo de lentes nos permitirá ir un pasito más allá, y además la apertura que las caracteriza, normalmente entre f2 y f2.8, la hacen una lente ideal y súper luminosa para poder fotografiar grandes extensiones del cielo con muchísimo detalle y con muchísimo color. Básicamente pasar de este campo de visión en el que, como puedes comprobar, las nebulosas no terminan de definirse y demostrarse, a este otro campo en el que podemos disfrutarlas en toda su extensión y en toda su magnificencia. Y entramos en el terreno de los teleobjetivos, las lentes más parecidas a lo que solemos entender por un telescopio. En este caso serán las lentes zoom 70-200 o 70-300 las que más nos aportarán en astrofotografía, ya que nos permitirán adaptarnos a la extensión de la región del cielo que queremos fotografiar. El gran problema de los teleobjetivos es que al ser ópticas zoom, si además queremos buscar ópticas suficientemente luminosas, suelen ser bastante caras. También podemos recurrir al mercado de segunda mano, donde probablemente podríamos encontrar teleobjetivos luminosos aproximadamente a la mitad de su precio nuevos. O si esta opción tampoco es válida para ti, tampoco sería descartable empezar con un teleobjetivo sencillo, aunque de entrada sea poco luminoso. Yo mismo he estado durante varios años fotografiando con este teleobjetivo que tengo aquí, un Sigma 70-300 f4 f5.6 con lentes APO. Se trata de una lente oscura, pero muy económica y que además al montar lentes apocromáticas eliminamos por completo las aberraciones cromáticas en nuestras astrofotografías. Esta lente que tengo aquí me ha permitido conseguir cosas como estas. Y finalmente, sí, llegamos al telescopio, pero como has visto, lo he dejado para el final, porque con las 4 lentes que te he mencionado anteriormente, ya puedes conseguir fotografiar el universo en un montón de abanicos diferentes y disfrutar muchísimo del mundo de la astrofotografía. Este que tengo aquí es un Skywatcher 72D, un telescopio con 72 mm de apertura y 420 mm de distancia focal. Esto es un telescopio, pero realmente hay teleobjetivos que también tienen 400, 500 e incluso 600 milímetros de distancia focal. Como te he dicho al principio de este vídeo, lo que realmente nos afecta en el mundo de la astrofotografía es la distancia focal, así que estos teleobjetivos también son válidos para fotografiar de igual manera a lo que nos permite hacer este telescopio. Una distancia focal de estas características te puede permitir conseguir cosas como estas. Todas estas imágenes que acabas de ver se han capturado con el telescopio que te acabo de enseñar y realmente son imágenes súper cercanas de los objetos astronómicos y repletas de detalles. Pero antes de lanzarte a la compra de un telescopio para astrofotografía debes tener en cuenta algunas cosas. Es muy importante que en astrofotografía utilicemos telescopios con ópticas de calidad. Si pueden ser apocromáticos todavía mejor, ya que en astrofotografía y con la luz de las estrellas enseguida van a ser visibles todos los defectos ópticos y las aberraciones que tenga un telescopio. Este tipo de telescopios normalmente son caros, aunque podemos encontrar algunas excepciones como el Skywatcher 72D que te acabo de enseñar, que sale por poco más de 300 euros. Otro aspecto que también debes tener en cuenta antes de lanzarte al mundo de la astrofotografía sin telescopios es que las distancias focales tan largas, 400 mm en adelante, son complejas de manejar. Y si no tienes una experiencia previa con distancias focales más cortas, puede ser que acabes frustrado, no consigas ningún resultado y acabes aparcando para siempre esta afición. Así que estas son mis 5 lentes ideales y accesibles para fotografiar el universo, pero mi consejo es que empieces poco a poco, con distancias focales más cortas y empieces a coger práctica y experiencia. Poco a poco podrás ir complicando cada vez más la cosa hasta llegar a distancias focales largas como las que te ofrece un telescopio. Como has visto en este vídeo, ya trabajes con distancias focales cortas como ese 50 mm que te he enseñado o con distancias focales largas de 400, 500 o 600 mm, vas a tener disfrute para mucho rato. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits.
Te recuerdo que si eres un apasionado de la fotografía natural y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. Adiós.